estuvimos trabajando lo que es la estética como algo subjetivo, como algo perteneciente a la interioridad y al sentir de cada uno de los individuos, y el concepto de belleza también parte de lo que es la estética, también un concepto subjetivo. Hoy vamos a aplicar ambos conceptos, lo que es la belleza, a algo que para muchos es antiestético, el horror. Y vamos a ver la estética, la belleza desde lo que es el horror, aplicado a la literatura de Edgar Allan Poe y a un escritor argentino, en donde se va a hacer la comparación de ambos. En el ámbito estético, la belleza que encierra el horror es un motivo inherente a la fase final del siglo XVIII. Recordemos que en el siglo XVIII, en Europa, principalmente en Alemania, surge lo que es el romanticismo literario. Antes del romanticismo, la literatura era considerada una forma de educación. Los textos literarios eran para educar. Con el romanticismo, la literatura sirve para manifestar emociones, para manifestar el interior de cada uno de los artistas. En 1765, el Castillo de Otranto de Horace Walpole inaugura la tendencia nocturna del horror como sujeto literario válido. Poco antes, Edmund Burke, en Indagación filosófica sobre el origen de nuestra idea acerca de lo sublime y de lo bello, publicado en 1757, asociaba el horror a una experiencia sublime, postulando por primera vez que en la historia del arte, la función esencial que le cabe al horror en el ámbito de lo bello. En 1757, entonces, es cuando recién se comienza a hablar de lo que es el horror, como una manifestación artística que también es bella en sí misma. Esta consideración será tomada por Kant en la crítica del juicio y llevado a un programa estético por el romanticismo. El romanticismo toma como base lo que es el horror propuesto por Edmund Burke y Horace Walpole. Cuando el romanticismo toma lo que es la estética del horror, supone la asunción en el arte de un motivo siempre desalojado de las leyes del decoro clásico. Recordemos otra vez que antes del romanticismo, antes de aplicar lo que es lo oscuro, la manifestación de la interioridad, esa tendencia casi suicida, casi melancólica, la literatura era para educar, por lo tanto el decoro, lo que era bien visto, estaba muy alejado de lo que ahora está manifestando la literatura en sí y el arte. Edmund Burke sugiere que el horror es condición esencial para lo sublime. Lo sublime es una categoría de difícil precisión porque ha variado en su alcance desde el Tratado de lo Sublime de Pseudo-Longino y porque reúne elementos de órdenes divergentes, es decir, lo sublime es muy difícil de explicar. Para continuar trabajando el concepto de estética del horror, vamos a continuar en la línea de Burke y la línea romántica de lo sublime como aquello que excita las pasiones hasta un grado violento. Esa es la definición que se va a seguir manteniendo a lo largo del video y de las diapositivas que vamos a ir viendo. Un asombro extremo que desafía las leyes habituales de percepción y conduce al ser humano a una instancia superior de captación racional, a una disposición asensorial fuera de los sentidos de aprehensión del absoluto, aprehensión de tomar la realidad para manifestarla. Edgar Allan Poe conduce el horror en historias como un descenso a la vorágine, manuscrito hallado en una botella, el pozo y el péndulo, la caída de la casa de Usher, a un nivel diferente del trabajado por la vertiente gótica. Poe comienza a mezclar lo que es la razón con la locura y ambas las inserta en la realidad cotidiana, en una atmósfera más bien extraña. Amplía el espectro romántico de la sublimidad para hacer del horror algo efectivamente posible. Ya no es algo visto fuera de la realidad cotidiana, sino que Poe la inserta en el día a día de los protagonistas de sus historias.
Si nos centramos en la obra Manuscrito hallado en una botella de Poe, en esta historia se narra un viaje por mar desde Java hacia el Polo Sur concebido como el límite del mundo que precipita el océano hacia el centro de la Tierra. Este viaje supone la revelación de un secreto, la vivencia de un privilegio que requiere la muerte de quien accede a él. Por su parte, La lluvia de fuego, que es un texto perteneciente a un autor argentino, lleva por subtítulo Evocación de un descarnado de Gomar y narra el episodio bíblico de la lluvia de fuego y azufre que destruyó esta ciudad. Los dos relatos, es decir, Manuscrito hallado en una botella y La lluvia de fuego, ambos relatos comparten la misma estructura narrativa. En primera persona, los narradores cuentan una experiencia vivida que se organiza en torno a un momento en el cual una situación habitual y conocida se vuelve extraña y temible de forma repentina y sin explicación lógica posible. Este quiebre con un orden dado de realidad deriva de la acción de un poder de identidad y alcance indefinidos, solo reconocibles por su manifestación como potencia, magnitud, velocidad, fuerza, y como vacío, silencio, soledad, oscuridad. La irrupción del poder en la realidad cotidiana genera en los personajes narradores una incertidumbre primera que deriva en horror. Este horror responde en la base a una vivencia, una situación abisal. El infinito, lo extraño e imprevisible, que se desprende de la acción del poder. Entonces, frente a la vivencia del abismo, los personajes se enfrentan a una encrucijada, vencerse ante el horror o superarlo. Ambas historias mantienen la misma temática, lo mismo que conversábamos en clase, que todo texto narrativo va a manifestar la misma estructura y puede tratar el mismo tema. Ahora, la estética y lo que nosotros vamos a analizar es cómo lo que quiere transmitir el autor es transmitido en la obra literaria. En este caso, ambas historias comparten ciertos rasgos en cuanto al tipo de narrador, la forma en que se relata la historia, el tema más bien que es tratado, pero la estética del horror, ¿dónde se ve reflejada? En las manifestaciones de cómo el autor señala que el horror comienza a formar parte de la cotidianeidad de los personajes, cómo el horror se manifiesta en el día a día de los personajes y cómo los personajes se ven enfrentados entonces a ciertas vivencias que los van a poner en una encrucijada. Esta doble posibilidad, es decir, la posibilidad de enfrentarse al horror, sucumbir frente a él o superarlo, se complica cuando, a medida que transcurre el relato, el poder se precisa como una fuerza deletérea, ineludible. Ya no se trata de superar una situación nueva y caótica, sino que se trata de sobreponerse a una situación definitiva. El abismo también se redefine como muerte y los relatos se transforman en una prolongada agonía que se interrumpe con la muerte de sus narradores. Nuestro propósito es analizar las sensaciones que despiertan los personajes, la certeza de este fin irremediable. Y es aquí cuando la estética del horror comienza ya a tomar un poco más de sentido. Los cuentos entonces presentan un suceso caótico con detalle y comparten un esquema narrativo de tensión creciente que se interrumpe con la muerte de los narradores. El caos es el eje necesario para comenzar el relato, que es la ruptura del sentido habitual de lo real, lo que constituye la razón para contar algo y para intentar precisar en el relato lo que se presenta como inefable. El caos radica básicamente en el quiebre de un orden dado hasta entonces. Lo conocido se vuelve extraño y por lo mismo impreciso y temible. Esta situación de extrañamiento se acentúa al comprobar la imprecisión de la fuente del caos. Se trata evidentemente de alguna clase de poder, pero impreciso tanto en su forma como en su alcance. Y seguimos hablando de lo que es la estética, la belleza, la forma en que el narrador deja de manifiesto el horror en el fondo como manifestación de la belleza en la obra literaria.
manuscrito ya en una botella, es un relato pautado por la experiencia del horror abisal. El cuento narra un viaje hacia el abismo último de la muerte, un viaje sin responsable y sin explicación. El esquema narrativo sigue un ritmo contrapunteado de calma y tensión regulado por las apariciones del poder. Si bien el personaje presiente que algo no anda bien, no es hasta la irrupción del poder como una vorágine de agua y viento que el narrador no llega a sentir un terror paralizante. El relato en este punto está colmado de adjetivos que refieren a este sentimiento. Poco después se abre el primer abismo. El sol, lo más habitual, se polariza y apaga para dar paso a una oscuridad absoluta. En la noche eterna, lo extraño se vuelve espanto porque no hay cálculo ni medida posible. Queda de manifiesto entonces lo que es el horror, dentro de lo que es la estética, como belleza. El horror, mezclado con el asombro y la curiosidad, destaca el lado positivo de la experiencia abismal y colma el espanto de sentido fecundo. Ahora tenemos dos citas de Poe en relación a lo que es el horror y el cómo él manifiesta esta visión dentro de lo que es su literatura, dentro de lo que son sus creaciones literarias. La primera dice: supongo que es absolutamente imposible concebir el horror de mis sensaciones, sin embargo, una curiosidad de penetrar los misterios de estas espantosas regiones predomina sobre mi desesperación y se reconciliará con el aspecto más horroroso de la muerte. La segunda cita: un sentimiento para el cual no encuentro nombre se ha apoderado de mi alma, una sensación que no admite análisis. Sé que jamás conoceré la naturaleza de mis conceptos. Sin embargo, no es extraño que estos conceptos sean indefinidos, puesto que tienen su origen en fuentes tan absolutamente novedosas. Un nuevo sentido, una entidad nueva, se ha añadido a mi alma. En ambas queda de manifiesto el cómo Poe pretende innovar dentro de lo que es la literatura y hacer hincapié no en cómo el autor se manifiesta, sino en lo que siente el lector al estar frente a la obra literaria. En este caso, cómo el autor se siente frente al horror manifestado en la obra artística. Si nos centramos solo en Poe y analizamos lo que es la estilística, la belleza y lo que es la estética, podemos decir que Poe se centra principalmente en manifestar un tipo de literatura, un tipo de historia, en donde el miedo, el misterio, este ambiente psicológico tenso, se centra principalmente Poe en crear esta atmósfera para hacer sentir al autor un miedo visceral en el fondo. Es la intención de enfrentar al autor a sensaciones distintas a las que se estaba acostumbradas dentro de lo que es la literatura clásica.